Vamos a hacer algo básico primero, lo que ayer estábamos haciendo, y vamos a hacerlo un poco más rápido. Voy a generar un componente, en este caso el componente person de nuevo, y a manera rápida de pasar esto, voy a darle tres inputs. Aquí hemos hablado que se escribe input, incluso nos sugiere aquí, y lo voy a importar de Angular Core, después viene paréntesis, y le digo el nombre del input o el nombre de la entrada que quiero que tenga mi componente, en este caso name, que sea de tipo string nada más. Y como estamos con reglas estrictas de TypeScript, directamente lo puedo inicializar con cadena vacía. El otro era el last name y el último era el age, ¿no? Que es de tipo number en este caso. Sería de esta forma. No tenemos errores y un output. Exactamente lo que estábamos haciendo ayer. Un output, lo importo de Angular Core igual. Y que se llame print para que imprima, se puede decir, los datos de la persona que está mostrando en este componente person. Entonces que inicialice como un nuevo evento, ¿no? New event emitter sería. Y esto igual lo vamos a importar de Angular Core. Va a empezar en vacío. Aquí podemos inicializar, incluso le podemos decir que va a emitir. Para restringir qué va a emitir este output, podemos colocar aquí mayor y menor. Aquí le decimos va a enviar un string. O aquí le decimos puede enviar un número, etcétera. Puede enviar un JSON, otras cosas, ¿no? En este caso, lo vamos a dejar en any porque vamos a emitir un JSON con todos estos tres datos. Entonces ya tenemos esta parte y lo que faltaría sería primero mostrar aquí. Lo voy a colocar name. Aquí entre dos llaves hemos hablado que eso es para ejecutar código de TypeScript en el HTML. Y aquí directamente iría sin el this.name, la variable name. Y los otros serían el last name y el último sería el age, lo que ayer hemos hecho, ¿no? Last name y el age por último. Y el botón que va a imprimir y va a enviar un evento, ¿no? Esto también se escribe en este caso button y le dan tabulador, se los completa automáticamente, ¿no? La mayoría de los editores de código hacen eso en WebStorm o Visual Studio Code. Entonces aquí voy a agarrar el clic, quiero agarrar el clic, le digo voy a ejecutar código TypeScript, entonces encierro ese evento del botón con paréntesis y le digo mi función onPrint. Quiero que ejecute mi función onPrint. En este caso, si quiero envío el evento del clic, que no tiene mucha relevancia en este momento. El botón solo envía el evento de eh, qué ID tiene este botón, qué nombre tiene este botón, qué atributos tiene este botón, etcétera. No es netamente un evento del botón HTML. Pero en este caso no nos interesa agarrar eso. Entonces solamente aquí mi función onPrint me voy a definir. Para tener un código más limpio, aquí lo vamos a colocar público. Como es público se puede utilizar en el HTML. Cuando es privado no podemos utilizar en el HTML. Y aquí incluso si es un código más limpio le podemos decir que va a devolver esta función. En este caso, como va a emitir un evento hacia afuera del componente, solamente va a ser void. Entonces ahí lo tengo bien typeado, ¿no? Y después aquí adentro, ahora sí con this. El output que he creado, el print, y le digo emití. Y aquí le digo lo que yo quiero mandar, ¿no? Aquí le puedo decir quiero mandar n datos, un JSON, un array, una cadena, etcétera, ¿no? En este caso vamos a mandar un JSON. Un JSON que diga name igual al name, después last name y age. En este caso sería name igual a this.name. Después sería last name igual a this.lastName. De esta forma, ¿no? Y el último sería el age. Sería this.age. Entonces cuando hagamos clic en ese botón, hacia afuera del componente va a enviar estos datos. Esta es la ventaja de los outputs personalizados que tenemos, ¿no? En este caso tengo mi app component principal y dentro de este voy a utilizar el componente que acabo de crear. Sería de esta forma, ¿no? Aquí sería el person component que estoy creando. Ahora este output, ¿en qué nos sirve? Nos está ayudando
a comunicarnos entre componentes. En este caso, el componente que tiene dentro otros componentes es el componente padre. Y el componente que está dentro de otros componentes es el componente hijo, se puede decir. Entonces, esto sería la comunicación entre componentes padre y componentes hijo. A través de output, en sí, este componente primero, el que dice person, se está comunicando hacia afuera con el output. Y el componente padre se está comunicando al componente hijo mediante los inputs. A ver, voy a colocarlo esto mejor. Sería de esta forma, ¿no? Aquí se comunica hacia afuera con output y hacia el componente hijo se comunican con input. Este es un tipo de comunicación, aunque es la primera parte, como les decía. Después puede haber tipos de comunicación más complejos que en proyectos reales se encuentra. Esto es lo más básico, se puede decir, pero es igual muy útil. Entonces hay que aprender estas cosas. Entonces estamos haciendo eso, ¿no? Estamos comunicando, en este caso mediante el output vamos a comunicar hacia afuera y mediante el input le enviamos datos al componente hijo, se puede decir. Ahora, esto también, para no olvidarse, esto siempre nos olvidamos cuando estamos aprendiendo Angular, siempre tiene que estar dentro de un módulo el componente. Entonces aquí lo vamos a importar dentro del mismo módulo donde está el app component. En este caso person component y lo importa, ¿no? Correctamente. Ahora ya puedo usar mi etiqueta app person. Esto lo pueden cambiar incluso. Hay, hay proyectos donde lo colocan, por ejemplo, si la empresa se llama, no sé, Engie. Engie Person hacen sus componentes personalizados, ¿no? Si una empresa se llama BCP, por ejemplo, para un banco, lo hacen así, ¿no? BCP Person, BCP Select, etcétera, ¿no? Entonces en este caso lo voy a dejar con app nomás. Y vamos a utilizar esto en el HTML del app component principal. Entonces aquí hay que cesar entre mayor y menor y como la etiqueta de párrafo hay que abrir y hay que cesar, se puede decir, ¿no? Hay que abrir y hay que cesar en este caso app person, me falta una n aquí. Ahora sí, ya no tengo errores y ya está renderizando, ¿no? Aquí nos falta el nombre del botón, aquí lo voy a colocar print, el texto del botón. Y todo esto lo puedo encesar dentro de un div para ver para notar cuando se renderice, ¿no? Entonces solo escriben div, le dan enter, en este caso les tiene que sugerir. Y ya lo tenemos así, un border, solamente le voy a colocar un border aquí. Style, esta sería border, le voy a decir un border de 3 píxeles, sólido y color red. Y ya tenemos, ¿no? El border que distingue al componente. Ahora lo que estábamos haciendo ayer, le vamos a pasar desde el componente padre, en este caso al componente hijo, los datos que queremos que muestre. Entonces en este caso tiene el name primero, ¿no? Y como no voy a mandar código TypeScript en aquí, le voy a pasar directamente aquí Juan y tiene que reconocer aquí Juan. Después el last name y este igual es un string, le voy a pasar Juan Pérez. Y el último es el age, que si lo mando así de esta forma, vas a reconocerlo como cadena, pero como estamos typeando nuestro código, aquí tiene que entrar un number sí o sí. Entonces una forma sería decirle que reconozca código TypeScript al lado derecho del age después del igual. Y eso le decimos con los corchetes, ¿no? En este caso, esto puede ser una variable. Podemos crear una variable en el TS del app component. O en este caso es como enviar un número, ¿no? No estamos enviando cadena, estamos enviando un número. Lo estás reconociendo como número. Entonces, por eso no está fallando. Ya. Ahora nos faltaría agarrar los eventos que nuestro componente personalizado tiene. En este caso tiene un evento, ¿no? Que hemos creado que se llama print. Como voy a agarrar y voy a ejecutar una función de TypeScript al lado derecho, lo voy a colocar o lo voy a encesar entre paréntesis. Entonces aquí le digo get print y en este caso el evento que va a botar nuestro componente personalizado, en este caso, a ver, lo voy a tratar de ordenar un poco mejor esto, de esta forma, así. Creo que esto tiene igual ordenador de códigos, formato de documento, ¿no? Marcan todo esto, le dan a formato de documento y se los arregla, se puede decir. Yo lo voy a dejar así. Entonces este evento que va a botar mi componente persona es el que acabamos de definir aquí en el componente persona. Es este, ¿no? Print emit y va a botar un JSON con los datos del cart.
Entonces vamos a tener eso. Entonces aquí vamos a agarrar este event, le voy a decir ese evento que nosotros ya hemos personalizado, qué datos va a enviar al componente padre, el componente hijo. Y vamos a agarrarlo aquí mediante una función, ¿no? Sería getPrint, el que acabo de definir en el HTML. Le digo va a llegar un evento, en este caso del tipo any. Y aquí voy a imprimir nada más aquí afuera. Le digo, aquí le voy a colocar a ver, parent component, lo voy a colocar. Parent component, eh, parent component, y voy a imprimir lo que el evento está enviando, ¿no? Esto es para que solamente para que designamos que está llegando los datos al elemento, al componente padre, ¿no? Entonces, una vez que tengamos eso, doy clic en print y ya tenemos, ¿no? Parent component. Y si veo aquí ya tengo el Edge, Pérez, Juan, todo lo que la tarjeta tiene en sí. Entonces para eso nos sirve el input y el output, puede decirse, ¿no? Es la primera parte de la comunicación entre componentes que puede ver. Ahora vamos a avanzar algo interesante igual. Aquí vamos a definir una interfaz. Aquí vamos a definir una interfaz. Una interfaz es lo mismo que en Java, en C Sharp. Te da se puede decir, te restringe el camino, ¿no? De variables que debes tener en un objeto, se puede decir. Entonces, esas interfaces igual podemos usarlo aquí en TypeScript y eso hace nuestro código mucho más limpio. Les decía que generalmente en los códigos no se pide any, ¿no? Te piden que typees bien tu código, y typeado de código hace referencia a tener interfaces o modelos de datos, lo pueden llamar. En este caso lo podemos ordenar bien esto, o lo podemos definir aquí una interfaz. A ver, dentro de app vamos a dar clic derecho, vamos a ver si tenemos interface aquí. Tenemos la interface. Dentro de la carpeta persona vamos a crear nuestro interface. Creo que lo va a crear directamente adentro. Le voy a dar clic a interface y le voy a decir person, mi interface person, ¿no? Y se crea aquí. Se ha creado dentro de la carpeta donde quería, ¿no? Entonces, esta sería la interface. Aquí le vamos a decir qué tipos de datos tiene que tener esta interfaz persona. Y eso podemos utilizar para restringir más nuestro código. Y así es mucho más limpio, se puede decir. Generalmente esto se puede poner... aquí nos ha creado con person.ts, ¿no? Pero podemos cambiarlo a una mejor... Podemos darle un mejor nombre aquí. Voy a dar clic en Rename. Y cuando es interface, generalmente lo colocan en este caso, person.model, lo colocan .model, porque es un modelo. Y en la interface ya no está así, export interface person. Para identificar una interface lo colocan i por delante. Si ven esto, con esta i por delante se conocen más rápido que es una interface, esta parte de persona. Entonces ya tengo aquí mi interface persona. Aquí le puedo decir, esta interfaz va a tener un nombre name, que sea sí o sí string. Después le voy a decir que tenga un last name de tipo string. Y al último le voy a decir que tenga un age, que sea de tipo number. En este caso sería así. Y ya tengo mi primera interface definida, se puede decir. Y ahora esto lo podemos usar en person component, en esta parte les decía, ¿no? Para que no tengamos any's. Entonces aquí le puedo decir y person, a ver, vamos a ver si se conoce, ¿no? Y aquí les digo que importe y lo va a importar correctamente. Entonces aquí este event emitter se está restringiendo a este tipo de datos exactamente, a lo que la interface hemos definido en la interface. Entonces con esto nuestro código está mucho más restringido y más limpio, se puede decir. Después ya aquí ya no tenemos any's. En este caso podemos ir aquí al app component s. Y este any podemos hacer desaparecer de igual forma. Le podemos decir esta va a ser una interface person, ¿no? Que acabamos de definir. Esto te dice, este evento sí o sí tiene que tener estos datos, ¿no? Y si le falta uno, va a dar error. Entonces, a ver, vamos a la prueba. Entonces aquí no hay error, pero si le digo aquí en person component, no le voy a mandar esto. Veamos qué pasa. Me restringe, ya me corrige el error, ¿no? Me dice argumentos de tipo last name, age, no es asignable a la interface y person, porque te falta la propiedad name. Aquí me dice name is missing
en este tipo de datos, se puede decir. Entonces, esta es otra forma igual con la que protegen el código, se puede decir. Siempre te piden que pongas interfaces o no utilices any's, ¿no? Y con eso, generalmente para tener un buen código se pide eso, ¿no? Y esto de los any's igual se puede restringir desde el package, desde el TypeScript config o desde... Hay algunas librerías que restringen eso. Entonces con eso más o menos protegen el código de forma automática, se puede decir, sin que estén revisando si el desarrollador ha puesto any, si no está usando interfaces, etcétera, ¿no? Entonces hasta aquí ya hemos comunicado, hemos impreso nuestros datos y por último vamos a mostrar esto en el padre, ¿no? Lo que está llegando desde el hijo vamos a mostrarlo en el padre. A ver, vamos a agarrar aquí una variable, vamos a decir, aquí agarraremos person, una variable person. Y esto igual para hacerlo más limpio, aquí público y que sea del tipo iPerson, ¿no? Así bien restringido se puede decir. Y aquí esto nos está pidiendo que la variable tiene que ser inicializada, ¿no? En este caso podemos inicializar de esta forma o podemos hacer enseguida, les voy a dar otra opción. Podemos inicializar de esta forma primero, dándole pura cadenas vacías, se puede decir, de esta forma. Así, ¿no? Y esto no va a dar error, pero a ver, person, name, last name, age, tendría que ser número, en cero lo vamos a poner y va a dar normal. Está corriendo normal, pero en algunos casos no necesitamos inicializar de esta forma. Si queremos evitar esa regla de TypeScript que nos está restringiendo ahora, solamente podemos colocar en este caso un signo de admiración en esta parte, si no me equivoco, en esta parte. Y eso va a decir, es como un comodín se puede decir, te pregunta si existe o no existe, va a dejar pasar ese error, ¿no? La creación de esa o la inicialización de esa variable se puede decir. Pero lo podemos obviar de esa forma en el caso que no quieran inicializar una variable y quieran evitar las reglas de TypeScript. Entonces vamos a mostrar este person en el HTML. A través de un párrafo igual lo voy a mostrar y lo voy a colocar con doble llave nada más. Y le digo person nada más aquí. Person y vamos a ver qué tenemos. A ver, cuando doy clic, ¿dónde está? Aquí. Creo que estoy equivocándome. Aquí este párrafo es en el app component, en el padre, ¿no? En el padre tengo la variable, aquí me he equivocado igual. Este public person es en el padre, ¿no? No estoy equivocando en eso. Es en el padre, el hijo solo tiene los inputs, outputs, bota el output. En el padre la variable person, en el ts la variable person igual, está bien. Y aquí este event ahora lo voy a asignar cuando recibimos en el padre. Voy a asignarlo nada más a la variable person que acabamos de crear, igual al event, ¿no? Porque son del mismo tipo. Y en este caso no va a saltar error. Ahora doy print de nuevo y tenemos ya el objeto. En este caso esto es un objeto JSON. Es un objeto JSON. Y hay que acceder a eso, ¿no? En este caso estamos imprimiendo aquí y hay que acceder a cada valor que tiene este objeto JSON que se llama persona. Le digo json.person.name y tiene que mostrarme al imprimir, en este caso, ya. En este caso al dar print va a mostrar name, ¿no? Pero aquí como les decía, como hemos puesto public person y no hemos inicializado esta variable porque se puede decir, hemos utilizado este operador para evitar esa parte. En sí no existe, ¿no? No existe, está buscando el person.name, pero no existe. Ahora esta es otra funcionalidad en TypeScript se puede decir. Por ejemplo, esto funciona mucho en los JSONs. Cuando vamos a tener JSON de esta forma y su variable que está dentro del JSON no existe, para que obvie eso, al igual que en el TS hemos hecho, para que diga si existe voy a mostrar y si no existe no voy a mostrar y no va a haber errores, te dice, ¿no? Y eso se lo hace con un signo de interrogación. Y como pueden ver aquí ya está corriendo de nuevo, ¿no? Le doy a print y como ya existe me muestra la palabra Juan, lo que está llegando del hijo al padre. Entonces este operador es igual interesante porque pueden tener JSONs que tengan más datos aquí, más datos aquí, más datos aquí. Y a veces cuando no existe un dato de aquí te salta el error en la parte derecha, ¿no? Entonces a veces hay que obviar
con este signo de interrogación se puede decir. Si existe la variable te lo muestra y si no existe no lo muestra, pero no saltan errores se puede decir. Entonces aquí solamente vamos a imprimir con eso. Vamos a tener que usar ese signo de interrogación porque en este momento no existe el JSON con los datos que necesitamos porque no hemos dado clic a ese botón print, entonces salta el error, ¿no? Entonces por eso estamos usando el signo de interrogación se puede decir. Aquí sería last name y el último sería el age, ¿no? Ahora último vamos a hacer la prueba, doy print y ya tengo, ¿no? Ya estoy comunicando del componente hijo al componente padre y estoy comunicando del padre al hijo mediante los inputs, ¿no? Primero así, inputs y outputs. Ya sea para primero los inputs, ya sea HTML se diría nativo como un button, un párrafo, incluso a ver, sabe ver un input y otras etiquetas HTML se puede decir nativas. Para los inputs, si queremos que ejecute un código TypeScript en ese input o le mandemos código TypeScript, una variable TypeScript, hay que insertar ese input en corchetes. Eso sería, y para en este caso componentes, custom components lo voy a colocar. Custom components que nosotros estamos creando como el de persona. Va a ser lo mismo, en este caso hemos creado el input name, hemos creado el input last name y el age. Entonces para mandarle código TypeScript o variables TypeScript, en caso que queramos mandar, tenemos que colocar, lo tenemos que insertar este atributo del input en llaves, en corchetes. En el caso de los outputs va a ser lo mismo. Si es HTML nativo como en este caso el clic de un botón, después tenemos doble clic, escribo así, después hay over, después tenemos varios eventos, ¿no? En este caso hay drag, creo que hay varios eventos en nativos, se puede decir, en elementos HTML en nativos, y para custom elements que nosotros estamos creando en los outputs va a ser lo mismo. En este caso nosotros hemos creado, en nuestro caso hemos creado el evento print nada más, y para que lea en este caso a su lado derecho se puede decir donde estamos definiendo el output código TypeScript, tiene que encerrarse este con entre llaves, entre paréntesis tiene que encerrarse. Es decir, en este caso, en el input el name y en el output el print hay que cesar entre paréntesis, ¿no? Entonces a su lado derecho ya podemos ejecutar aquí variables TypeScript, incluso podemos mandar variables TypeScript, o también les decía que cuando colocamos dos llaves quiere decir que estamos enviando código TypeScript, ¿no? O estamos ejecutando código TypeScript en el HTML. También hay otra opción a partir de eso. A ver, vamos a ver en sí. Aquí una función, por ejemplo, getPrint, etcétera, ¿no? En el caso de los inputs hay una opción aquí más, pero no es muy elegante, se puede decir. No he visto mucho que utilicen eso. Es más o menos para salvar, se puede decir, pero no es lo correcto. Si queremos utilizar en el input name en custom components, queremos mandar código TypeScript, aquí lo colocan a veces doble llave, si dobles llaves y le envían el atributo que quieren enviar, o una cadena concatenada, etcétera, ¿no? Este igual a veces colocan este código. A ver, aquí ya me está saltando error. Pero esto sería el input y los outputs. Enseguida podemos hacer la prueba de esto igual. En este caso, si no lo colocamos corchetes, como en el caso del name, por defecto en el HTML lo estamos mandando entre comillas dobles, entonces por defecto como cadena lo estás reconociendo. Entonces como esto pide un string, name pide un string aquí, un string number. Aquí como lo estamos enviando con doble comilla es como una cadena, ¿no? Directamente, y no tenemos que decirle que le vamos a enviar código TypeScript aquí. Estamos enviando lo que está pidiendo ese input. En este caso, si lo mandamos de esa forma, les decía, y si colocamos así, va a fallar, porque va a pensar estos dos
corchetes te dicen que en este lado está el código TypeScript, entonces si lo colocamos así, va a pensar que esto es una variable y va a fallar. Pero si queremos mandar una cadena, ayer les decía, tiene que ser con comillas dobles, con comillas simples adentro, ¿no? Para distinguir comillas dobles con comillas simples. Entonces, esto ya vas a conocer como cadena, va a decir que es código TypeScript, incluso aquí si quieren encadenar, se podría así, ¿no? Pero ya es como si le estuviera mandando código TypeScript a este name. Pero si le mandan de esta forma, sí va a fallar esto, porque va a pensar que lo que está al lado derecho es variable. Entonces eso hay que distinguirlo, ¿no? Hay que darle lo que quiere, pero hay que darle lo que quiere mediante, puede ser con comillas dobles directamente en caso de cadenas, o si quieres ejecutar código TypeScript o enviarle una variable mediante esto, en el caso de TypeScript, o con comillas simples, ¿no? Si quieres enviarle una cadena, pero utilizando esto de corchete, se puede decir, en los inputs. En los outputs generalmente siempre vamos a tratar de agarrar mediante una función los eventos que lanza el componente, ¿no? En el caso de los HTML nativos igual. En este caso más que todo puede haber un poco de confusión en eso, pero solamente se refiere a que hay que enviar lo que está pidiendo el input nada más, ya sea TypeScript o ya sea nativo, se puede decir. Ahora veremos si funciona el otro. Sería en este caso a name, le quiero mandar al lado derecho, quiero ejecutar código TypeScript y le voy a mandar una cadena aquí, Juan. A ver, veremos qué pasa. Person no determinado, no se reconociendo, a ver, tal vez con comillas dobles. Ahora sí, ¿no? Entonces esta es otra opción, pero no he visto casi nunca esto que utilicen. Rara vez cuando un atributo HTML como callspan, como rowspan de tablas, no quieres reconocer esto de corchetes, a veces lo mandan así para hacerlos reconocer la fuerza, ¿no? Pero es raro, rara vez se utiliza esto. Pueden ejecutar código TypeScript del lado derecho, pero enviando doble llave, se puede decir. En este caso, si le digo así, sin comillas dobles, va a dar error. Porque va a pensar que Juan es una variable. Tendría que ser una variable aquí. Pero como no es una variable, lo mando como cadena y ya se conoce, ¿no? Y si coloco esto, peor, ¿no? Va a dar error. Porque va a decir qué código TypeScript estás ejecutando, pero ¿por qué estás colocando llaves, no? O mandarlo a las llaves en otro caso como cadena puede ser. Pero esta sería la tercera opción que no es muy usada, se puede decir. Lo dejaremos ahí a modo de ejemplo, ¿no? Este last name sería el primer ejemplo, este sería otro camino, este sería otro con TypeScript y estos serían los outputs, ¿no? Que siempre vamos a tener, generalmente con paréntesis vamos a tener que agarrar con funciones para agarrar los eventos, ¿no? Que manda el output. Ya, ahora vamos a hacer algo, vamos a cortar código, después vamos a entrar a otros ejercicios más. Esto de acortar código es interesante, ¿no? Porque si los archivos ocupan, por ejemplo, aquí en el HTML ocupan unas cuantas líneas, y en el TS igual no hay muchas líneas de código, podemos unir los códigos, incluso la parte de estilos. En este caso, ¿cómo unimos el código? Lo voy a juntar esto. Y en el TS de Person Component, en este caso, donde haces referencia al template que usa este componente, template URL, me está dando la ruta donde está mi HTML que va a usar este componente. Esto lo podemos borrar y podemos colocar directamente aquí el HTML. Sería de la siguiente forma, escribo nada más template y aquí tenemos dos formas, ¿no? Template y template URL para darle el path, pero nosotros queremos darle el HTML directamente. Entonces sería template, dos puntos, y aquí hay que poner comillas simples inclinadas hacia la izquierda. A ver, voy a cambiar un rato esto a inglés para encontrar en mi teclado. Serían estas comillas inclinadas hacia la izquierda. A ver, les voy a pasar, en caso que no pueden encontrar. A veces es complicado encontrar esos símbolos, ¿no? Y esas comillas inclinadas hacia la izquierda reconocen HTML directamente. Entonces aquí puedo copiar esto y lo coloco dentro de mi componente, ¿no? Y le puedo dar aquí formato. Lo puedo ordenar un poco mejor. Y tenemos lo mismo, ¿no? Un código HTML pequeño dentro de mi TS, dentro de mi archivo de lógica, se puede decir. Mi selector y mis hojas de estilo. Incluso si no tiene hojas de estilo en este caso, como podemos ver aquí, esto lo pueden borrar. No es obligatorio que tenga estilos. Ahora hay otra opción aquí igual. Esto sería estilos URL, ¿no? Es un array.
Y aquí pueden darle, puede tener este componente n, puede estar utilizando n archivos de estilo, se puede decir. Aquí tendrán que darle los paths de donde va a sacar los estilos, etcétera, ¿no? Por eso es un array, pero si queremos hacer lo mismo que hemos hecho aquí en template, tenemos que colocarlo de la siguiente forma. Aquí, como pueden ver, hay estilos URLs y hay estilos nada más. Entonces, para darle estilos directamente, sería estilos directamente. Los de esquemas y standalone después lo vamos a ver. Entonces le digo styles y va a ser lo mismo. Va a ser comillas inclinadas hacia la izquierda. Incluso creo que es con array aquí. No recuerdo bien. Creo que es con array igual. Podemos darle en un array en estilos. Pero tiene que ser array. Y aquí le damos los estilos que queramos, ¿no? En este caso podemos hacer la prueba de este border. Podemos decirle, aquí queremos una clase border, border person. Y que tenga estos estilos, le podemos decir. Esos estilos y esta clase la podemos enlazar a nuestro HTML. Que estaría en este div. Le puedo decir class igual a border person, ¿no? A ver. También es que está levantando algo más que me olvidaba mencionar de las interfaces. Por ejemplo, aquí hemos creado person.model.ts. Generalmente esta extensión le dan a las interfaces. El model lo colocan, cuando son interfaces lo colocan model. Y aquí también en las interfaces existe la opción de obviar algunas variables con el signo de interrogación. En este caso, si coloco esta interfaz, este signo de interrogación, le está diciendo que estos dos atributos son obligatorios, pero este es opcional. Entonces, cuando implemente esto en otro lado y no le envíe el h, no va a dar error. Entonces, solamente vas a restringir estos dos de forma estricta. En las interfaces también podemos heredar interfaces de interfaces. Aquí podemos colocar implement, otra interfaz que podemos crear aquí, ¿no? Eso es cuando ya tienen, por ejemplo, un árbol de interfaces que tienen uno principal, uno secundario, uno principal que se maneja en varios módulos, se puede decir como nombre, apellido, edad, y en otros manejan estudiante, en otros manejan profesor, etcétera. Entonces hay esas cosas igual en las interfaces, podemos hacer herencia igual. Como les decía, en TypeScript es muy similar a, es programación orientada a objetos, ¿no? Herencia, incluso hay lo que les decía, polimorfismo, eh, funciones, todo lo que hemos visto, ¿no? En programación orientada a objetos. Entonces eso sería para interfaces igual, el signo de interrogación, lo pueden colocar igual eso cuando quieran un atributo que no sea obligatorio al enviar. Y para las funciones de igual forma, cuando tengan aquí una función y tengan n entradas de esa función, por ejemplo, aquí tengan otro name, aquí tengan otro parent, por ejemplo, n entradas. Si quieren que una entrada a una función sea de forma opcional, en este caso puedo decir string, aquí le puedo decir string, lo colocamos igual aquí signo de interrogación y esto no va a dar error, ya tiene que limpiar el error, ¿no? Como aquí podemos ver. Entonces, como pueden ver aquí, si tienen parámetros en una función parámetros para una función y no son obligatorios esos parámetros, pueden colocar igual este signo de interrogación y eso dice que son parámetros opcionales, lo podemos llamar. Entonces, eso es muy útil igual en otros casos cuando tengan, por ejemplo, la función entre algún dato y otro dato, entre a veces, no se puede decir. Solamente uno lo vamos a dejar de forma opcional para que lo tengan. Y obviamente aquí le voy a decir ID de persona, le puedo decir ID de persona de forma opcional, ¿no? El parámetro de entrada. Y no está fallando nada aquí. Ahora vamos a lo anterior. Esto, ¿no? Les decía, ya está funcionando bien. Esto ha sido errores de TypeScript. Si quiero colocar directamente HTML sería el template, ya no sería el template URL, directamente con comillas inclinadas hacia la izquierda y le doy el HTML que quiero. Y para estilos, para colocar estilos dentro de el TypeScript, dentro del archivo de lógica, sería con un array, pero igual con comillas inclinadas hacia la izquierda y le podemos dar clases aquí, podemos dar estilos, ¿no? Lo malo de esto es que aquí no soporta el SAS es heredado, ¿no? Dentro de una clase puedo tener otra clase, puedo tener variables, etcétera, ¿no? Eso es lo malo, que aquí no podemos soportar código SAS, se puede decir. Si queremos código SAS, tenemos que hacerlo en archivos SAS como con la extensión correspondiente que tenemos aquí.
En este caso, como a modo de ejemplo, lo dejaremos así. Esto es un componente muy corto. Y los otros dos archivos lo podemos eliminar, ¿no? Este person SCSS o CSS, eliminar, y el HTML igual, que ya no nos sirve en este caso, ¿no? Ya tendría dos archivos dentro de esa carpeta. De tener cuatro archivos ya tengo dos. Esto se hace cuando el código es corto. En el HTML y en el TS no se puede juntar. Cuando son muy largos los códigos no es bueno juntarlos de esa forma. Nosotros más adelante vamos a juntar esto en algunos archivos, pero en otros archivos vamos a manejar de forma separada. Entonces esto más, una vez más, es para códigos cortos, se puede decir. Cuando tengan códigos cortos como esta, pueden juntarlos de esta forma, para no tener varios archivos dentro de una carpeta, se puede decir. A ver, entonces estamos hasta esta parte. Tenemos los componentes padre, los componentes hijo. Podemos tener varios componentes hijos dentro de un componente padre y viceversa. Después la comunicación entre componentes hijo y padre. Hemos dicho primero, el padre se comunica al hijo a través del input y el hijo se comunica con el padre a través del output. Ahora esto. Primero ya hemos hablado que si queremos ejecutar código TypeScript en el HTML, utilizamos en este caso doble llave. Y la parte de comunicación de inputs hacia el componente hijo se puede decir es un camino, ¿no? En este caso tenemos el TypeScript, tenemos el HTML y podemos comunicar de TypeScript hacia el HTML mediante, en este caso, variables. No estamos enviando variables a través del input. Después los eventos que nos sirven para comunicar, en este caso desde el DOM al componente. Estamos agarrando los eventos que lance ya sea un componente personalizado o un componente HTML a través de una función y lo estamos agarrando en el componente, ¿no? Eso sería esta parte. Ahora la otra parte. Estas serían en una sola dirección. Ahora también en Angular tenemos en ambas direcciones, es decir, podemos comunicar desde el TS al HTML o al DOM y desde el DOM al HTML y desde el DOM al TS, se puede decir, doble comunicación, ¿no? Two-way binding. Entonces lo que acabamos de avanzar son comunicaciones, se diría, en una sola dirección, ya sea del TS al DOM o del DOM al TS. O en este caso del TS al DOM mediante doble llave, se puede decir. Porque estamos mostrando código TypeScript en la parte del HTML. Entonces vamos a hacer esto ahora del doble comunicación en los dos sentidos. Esto también antes de hacer el ejemplo. En Xiac solo tenemos la comunicación de un solo lado, se puede decir. O bien comunicamos del TS al DOM o del DOM al TS, se puede decir. Pero en Xiac no tenemos esto, ¿no? No tenemos doble comunicación, que a veces nos facilita las cosas mucho, pero a veces hay que saber manejar esto bien porque, bueno, sin darnos cuenta podemos modificar una variable del TS porque se está comunicando en dos sentidos y esa variable puede afectar incluso a alguna sumatoria, etcétera, ¿no? Entonces a veces hay que tener cuidado con esta parte porque estamos haciendo la comunicación en dos sentidos, ¿no? Entonces vamos a hacer esto ahora. Comunicación en doble sentido, se puede decir. Ya. Entonces para esto directamente vamos a agarrar primero el app component HTML. Voy a crear aquí una variable que diga, a ver, mm, una variable student, lo voy a colocar de estudiante, que sea público y va a ser un string. Aquí podemos inicializar o no podemos inicializar, esto depende ya de nosotros. En este caso como cadena vacía lo voy a inicializar o incluso con ejemplo, ¿no? Por ejemplo aquí Juan punto lo vamos a colocar. Esta variable student está inicializando con este string, se puede decir. Ahora estamos en el TS, ahora vamos al HTML. En el HTML vamos a colocar un input para mostrar esta variable desde nuestro TS. Input, doy enter, como texto, ¿no? Entonces tenemos doble comunicación. Hemos hablado primero para los inputs es corchetes y para los outputs es paréntesis. Pero si queremos comunicar en dos sentidos, es decir, del TS al HTML y del HTML al TS,
podemos usar estos dos símbolos combinados se puede decir. Y se coloca ngModel, esa es la sintaxis. Y aquí le colocamos la variable que queremos comunicar en doble sentido, es decir, en este caso student. Si colocamos de esa forma, student, aquí me está corrigiendo, línea 14, me dice que event es asignable de tipo string. Ahora en Angular, esto es parte de un módulo de Angular. Hemos visto que para el output, para el input hemos utilizado Angular Core, ¿no? En este caso, este ngModel en doble comunicación entre componentes padre e hijo en doble sentido es parte de un módulo de Angular. Y ese módulo tiene que ir en el módulo donde están declarados esos componentes, ¿no? O donde el componente que estamos modificando, en este caso, queremos usar la doble comunicación. Y ese módulo se llama Forms Module y es propiamente de Angular. Esto más adelante les decía que vamos a ir viendo más detalle, pero por ahora ya hay que ir detallando, creo. Primero en Declarations va a los componentes, después vamos a avanzar directivas, pipes y estos igual van a entrar en estas array. Y en la parte de imports van los módulos que nosotros utilizamos o lo que Angular tiene o lo que nosotros podemos crear incluso. Entonces decía, Angular tiene un módulo llamado Forms Module que nos permite usar esa doble comunicación para componentes padre y componentes hijo. Entonces tenemos que importar eso. Voy a escribir aquí forms y vamos a ver si me sugiere. Sería este, ¿no? Forms Module. Y lo va a importar de Angular Forms aquí. Entonces lo doy clic y lo ha importado, ¿no? Directamente de Angular Forms. Y ahora como pueden ver ya no está dando error, porque este módulo nos permite manejar este ngModule en doble sentido, en el two-way binding o comunicación en doble sentido se puede decir. Entonces como pueden ver aquí automáticamente desde el TS está apareciendo mi cadena. Ahora quiero imprimir esta variable student igual en el HTML. Aquí lo voy a colocar en un párrafo donde solo imprime esa variable student. Lo voy a colocar aquí student. Vamos a tener lo mismo, ¿no? En sí, desde el TS estamos comunicando al HTML, por lo que estamos usando doble comunicación. Y en este caso, por lo que estamos usando doble llave, se puede decir, ¿no? Como en este dibujo estamos viendo. Con esa parte, ¿no? Del TS al HTML mediante esto y mediante esta parte. Ahora, ¿qué pasa? Esta es la ventaja. Si modifico esta parte en la caja de texto, se modifica al mismo tiempo la variable student. Es decir, ya se está comunicando en doble sentido. Está comunicando del HTML al TS y del TS al HTML. Esa es la ventaja de este operador, se puede decir. Incluso a veces lo llaman banana box, lo llaman, porque tiene la forma de una caja con una banana adentro. Pero netamente Angular en la documentación lo llama two-way binding, comunicación en dos sentidos. Eh, entonces, esto sería otra forma de comunicación o comunicación entre componentes, se puede decir, o entre el TS y el HTML de un componente. Y nos va a servir mucho, ¿no? Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo de esto. Entonces vamos a modificar un poco esto. Vamos a hacer la suma de una multiplicación en tiempos real, se puede decir. A ver, antes de hacer eso, ¿qué pasa si yo le quito ahora a este ngModel, le quito solamente estos paréntesis? Va a funcionar de igual manera, pero ahora ¿qué pasa? Modifico esto, la caja de texto, y no me muestra en tiempo real lo que estamos imprimiendo. Es decir, solo estamos haciendo la comunicación, en este caso, desde el TS al DOM nada más. Una sola vez estamos comunicando, pero ya no estamos comunicando del DOM al TS para que podamos ver esto en tiempo real. Entonces, esa sería otra característica de esto. A veces incluso es necesario utilizar solamente esto, ¿no? ngModel con corchetes, sin paréntesis adentro, porque solamente queremos cargar información a la caja de texto y no queremos comunicarlo en tiempo real. A veces eso igual se utiliza, ¿no? A veces rara vez puede ser, pero es igual para que lo tengamos en cuenta. Entonces ahora les decía que vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a hacer una suma, se puede decir. Ya. Vamos a hacer dos variables públicas, que sea esto variable A igual a 0 y el otro que sea público
variable b igual a 1 o 0 igual, y vamos a hacer una suma. En este caso sería esto, a y b, tenemos dos variables públicas en a y b. Ahora voy a hacer un botón aquí, vamos a jalar esto en tiempo, vamos a jalar dos cajas de texto nada más. A uno lo voy a linkear a mi variable a y al otro a la variable b, y voy a imprimir la suma de estos dos. Aquí le voy a decir en otro párrafo a más b y veamos qué nos da. Y si esto falla, vamos a convertir a número nada más, porque esto puede que de cadena, ¿no? Entonces aquí ya tenemos otro pequeño ejemplo, dos variables a y b, y aquí le digo 1, ya lo está concatenando como podemos ver, no está sumando, ¿no? Es decir, porque este tipo de caja es texto. Le voy a cambiar a number y se tiene que solucionar esto. Number, y ahora si sumo aquí le coloco 1, tenemos 1, le coloco 4, se suma en tiempo real, ¿no? 4 más 1, 5 directamente. Y eso gracias, incluso sin usar un botón para ejecutar una función de suma, nada de eso, ¿no? Directamente usando este banana box, podemos llamarlo, o two-way binding. Y sin usar un botón, como les decía, directamente estamos sumando y con la comunicación en dos sentidos que nos ofrece Angular en este caso. Ya primero lo que les decía, ¿no? El ng, hay otra opción, ng model change, que nos permite escuchar del HTML al TS, ¿no? Vamos a hacer la prueba con otra caja de texto aquí. A ver, vamos a poner una caja normal, vacía, que sea de texto, y vamos a utilizar ese ng model change, se llama. Aquí lo malo es que no nos sugiere, pero se escribe de esa forma y es un evento, ¿no? Es un evento y esto es ya se puede decir es un operador de los formularios que nos da Angular, pero es un evento. Y esto nos va a agarrar cuando la caja de texto cambie de valor, es decir, cuando no quieran usar la comunicación en doble sentido, pueden utilizarlo o bien de esta forma para comunicar del TS al HTML, o si quieren hacer lo contrario, pueden utilizar esto igual, para escuchar los cambios del HTML y comunicar el TS, ¿no? Entonces aquí voy a crear otra función. A ver, vamos a crear esto que se llame last name, lo voy a colocar para distinguir, y last name lo voy a colocar aquí. Y aquí, como está lanzando un evento, hay que agarrar el evento igual como tal, ¿no? Entonces en este ya estamos avanzando comunicación entre el HTML y el TS, se puede decir en esta parte. Estamos haciendo netamente eso. Entonces voy a crearme esta función en el TS y vamos a ver qué me devuelve. Aquí me lanza un evento, incluso aquí puedo colocar void o public igual para hacerlo más limpio el código. Aquí me dice que tengo que poner algún tipo de valor, lo voy a colocar any, ¿no? Console.log, voy a imprimir aquí last name y veamos qué llega aquí. Esto ya sería comunicación del HTML al TS con ng model change. A través de una función estamos agarrando en el TS, ¿no? Sería este last name, y cuando escriba algo tiene que aparecer, a ver, este ng model change tiene que ir de la mano con el ng model normal, como este caso, ¿no? Es como decir, estamos separando lo que estábamos haciendo un comienzo, que no tiene mucho sentido, pero a ver, vamos a probar. Aquí le vamos a decir ng model y le vamos a enlazar, tendremos que enlazar alguna variable. En este caso, si no le enlazamos ninguna variable al ng model y queremos utilizar esto, creo que va a aguantar directamente si le damos ng model aquí, de esta forma. Lo vamos a escribir y ahora sí, ¿no? Ahora sí estás reconociendo. Esto es una directiva de Angular que más adelante lo vamos a ver, pero por ahora hay que entender la doble comunicación, y si queremos comunicar desde el TS al HTML y si queremos comunicar desde el HTML al TS, sería de esta forma. Tenemos que usar ese ng model, pero colocarlo de esta forma porque no estamos enlazando ninguna variable, ¿no? En este momento. Solo nos interesa en esta parte comunicar del HTML al TS, ¿no? Eso les puede, en algún caso siempre van a necesitar esto, entonces tienen que hacerlo con este ng model, ¿no? Y con este ng model change pueden solucionar esa parte si quieren comunicar desde el HTML al TS nada más. Como ven aquí, cada cambio que hagan se van a comunicar con el TS. Ahora la otra forma de comunicación
se puede decir dentro de los componentes, es esta. Voy a escribir otro input, aquí vamos a hacer nuestro último ejemplo. Le voy a colocar age, a ver, colocaré name para escribir largo, ¿no? Para no escribir un número nada más. Estas son las variables locales que tenemos a nivel de HTML, se puede decir, dentro de Angular. Estas variables locales agarran todo lo que, donde está declarado, agarra todo eso, ¿no? En este caso, si lo declaro dentro del input, va a agarrar todo el input. Entonces, esas variables locales lo definen de esta forma. Se coloca un símbolo de una almohadilla, le digo numeral y le digo el nombre de la variable local. Esto a nivel HTML no nos va a funcionar. Entonces, aquí le voy a decir que se llame name igual, porque no tenemos una variable del tipo name en aquí, para que choque, ¿no?, con otros name independientes de TypeScript. Entonces esto ya está agarrando todo este input, y si esto mandamos a una función va a agarrar el valor, va a agarrar el HTML, etcétera, ¿no? Entonces vamos a mandarlo a través de una función aquí. Voy a crear un botón, le voy a decir aquí get o print name, lo voy a colocar al nombre, y la función con un clic para ejecutar código TypeScript que se llame print name. Y en este caso a esta función tendrá que mandarle esta variable local que acabo de definir aquí. Eso. Ahora vamos a hacer la prueba de esto. Vamos a crear en el TS. Aquí nuestro último ejemplo. Este name, como no sabemos qué viene aquí, vamos a poner any y enseguida lo vamos a analizar esto. Le vamos a decir console.log. Aquí le decimos print name. Y vamos a imprimir name aquí. Sería de esta forma, ¿no? No va a dar eso. Entonces ya tengo aquí el name, que sería lo que acabamos de escribir. Input name y un botón, ¿no? Aquí print name. Entonces, ¿cómo funciona? Primero voy a escribir aquí un nombre y voy a dar clic en print name. Como les decía, me agarra todo el HTML aquí. Esto les puede servir mucho porque a veces queremos modificar estilos o queremos modificar clases o eliminar o ingresar a un elemento específico de HTML de alguna caja de texto, un div, etcétera, un canvas. Y aquí les llega todo, los atributos, incluso en aquí no está imprimiendo todo, pero cuando lo levanten en el local tiene que llegar todo lo que tiene ese HTML, si tiene clases, si tiene call spans, row spans, si son tablas, les llega todo aquí. Pero en este caso a nosotros nos interesa el valor de la caja de texto, entonces tenemos que colocar solamente, aquí le vamos a colocar name value y vamos a ver si funciona. Aquí voy a escribir Juan y me llega, ¿no?, el value. Eso es lo que nos interesa a través de esa variable local definida en el HTML. Entonces, esto sería otra forma de comunicación a nivel componente TS y HTML, pero a nivel de componentes padre y componentes hijo igual nos sirve porque no, yo lo puedo meter aquí. A ver, vamos a hacer la prueba un poquito aquí antes de terminar. A este componente app-person que hemos definido lo puedo colocar otra variable local y se puede llamar aquí person1, lo vamos a colocar y le voy a mandar igual esto ahora. A ver, aquí lo voy a mandar en print name y veamos que tiene aquí. En sí, en este botón ya estaría enlazado, ¿no?, la variable person1, variable local person1. Imprimo, no me tiene nada en este momento. A ver, person. Ya. Esto es por lo que he puesto value aquí, ¿no? Lo voy a dejar así. Voy a imprimir y me agarra todo lo que ese componente persona tiene. Está imprimiendo el componente persona entero y me imprime incluso, en este caso, las variables que son públicas, imprime las variables que son privadas, no te va a mostrar aquí. En este caso, age me llega, last name, y si tiene métodos, en este caso, como pueden ver su output, me está llegando incluso el output, ¿no? Entonces, esto igual sirve muchas veces porque a veces cuando te dan componentes, por ejemplo, del banco, ya vienen encapsulados y tienes que usar directamente los componentes, pero quieres modificar algo. En esos casos se utiliza variables locales y puedes acceder a todo lo que el componente tiene adentro. Incluso su HTML puedes modificar del componente que ya está encapsulado, ya está en una librería, que no podemos tocar código, etcétera, ¿no? Entonces esto lo voy a dejar como estaba en name y esto lo voy a dejar como estaba en name. Y ese sería el otro ejemplo, ¿no? Podemos comunicar incluso de componente padre a componente hijo con estas variables locales que tiene Angular a nivel de HTML.